Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy, hay como una gran diferencia entre la primera lectura y lo que es la primera y segunda, aunque la segunda va más unida a lo que es el Evangelio de hoy. Por una parte, la primera lectura es historia de la Iglesia, pero que tiene sus enseñanzas, la Iglesia primitiva. Este tal Cornelio, un centurión romano, pero que era un centurión muy extraño, no era de origen judío, creía en Dios, pero sin ninguna formación de nada. Simplemente entendía que Dios amaba al hombre, que había solo un Dios y que ese hombre tenía que responder con la caridad hacia los demás. Y así lo hacía. Y dice que haciendo todo esto se le presenta un ángel. Él dice: tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas, así que ve a llamar a un tal Simón Pedro, que está en tal ciudad, en casa de tal, ves, él te dirá lo que has de hacer. Bueno, cosa rara de un pagano, pero que va con, que recibe toda la gracia del mundo y responde bien a toda la gracia que se le da. Y nos explica entonces el texto que Pedro estaba rezando en el terrado de la casa donde estaba y se le aparece una visión en la que bajan tres veces un mantel grande como para comer, y allí aparecen animales vivos de todos los que estaban prohibidos por la ley judía. Y la voz del ángel que le dice: mata y come. ¿Cómo voy a comer de eso que es impuro? No llames impuro a lo que Dios ha llamado puro. Bueno, eso pasa 3 veces, no acaba de entender aquí de qué va todo eso. Y justo se acaba la 3ª vez, se acaba la visión y llaman a la puerta. Y es el mensajero del centurión y de su familia y amigos. Y así Pedro ve eso y dice: bueno, pues vamos a ver a este. Algo ha de tener conexión una cosa con la otra. Se van a pie, no eran lejísimos, pero relativamente lejos, él con otros 6, y se van a ver a este Cornelio. Llegan a casa de Cornelio y Cornelio se prostra a los pies de Pedro. Pedro le dice que ni hablar, que él no es Dios, faltaría más. Y le explica Cornelio lo que ha visto. El ángel le ha dicho que vaya a buscar a Pedro, a Simón Pedro. Bueno, y Simón Pedro les empieza, que es aquí lo que ya sale en el Evangelio de hoy, empieza a explicar, aunque aquí sale muy resumido todo,
el misterio de Cristo y quién es Cristo. Y Él es el Hijo de Dios, y como Dios habla por medio de Él, como Él lo han rechazado, muerto, pero ha resucitado al tercer día. Y cómo empieza lo que es la Iglesia, Cristo mismo, y que para salvarse hay que convertirse a Cristo, creer en Él y ser bautizados. Va diciendo esto y de golpe empieza a ver que el Espíritu Santo se posa sobre ellos, igual que pasó en Pentecostés con los apóstoles, y se queda parado. De hecho, les había dicho antes, que me lo he saltado, que les viene a decir, bueno, yo he venido aquí, pero muchos, no lo dice así, pero para entendernos, muchos me criticarán porque un judío no come con no judíos, no va a casas de no judíos. Y entonces él atribuye a esa visión, lo que yo llamo puro, no lo llames impuro. Dios aquello te ha hecho ver no solo que se puede comer de cualquier animal, sino que los paganos son llamados a la conversión. Y aquí viene el segundo punto, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que nosotros llamamos como sacramento el de la confirmación, o mucho mejor, como hacen en la mayoría de países no hispanos, la crismación, porque nos ponen ese aceite del crisma invocando el Espíritu Santo. Pues ellos reciben este don, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar de Cristo, de lo que no podían ni saber, y se queda parado San Pedro. ¿Pero qué es esto? Los paganos que tienen el Espíritu Santo, pero si esto era solo de los judíos que se convertían al cristianismo. Y entonces se da cuenta de que los ha de bautizar. Si han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo no bautizarlos y consagrarlos a Cristo si han recibido el Espíritu Santo? Y será la primera vez que Pedro bautiza a un no judío. Y a partir de ese momento empezará a entender que la fe no es de los judíos, sino que todo el mundo judío era preparación a Cristo, pero la fe es de los cristianos. ¿Qué problema había? Y eso durará durante años y tendrá muchos problemas San Pablo, tendrá problemas el mismo Pedro, que lo criticarán por unos y otros, que el problema era que, hombre, nosotros somos judíos, quiero decir nosotros, quiero decir los apóstoles. Los apóstoles somos judíos, los apóstoles, María es judía, Jesucristo es judío, todos los primeros discípulos eran judíos. ¿Cómo vamos a saltarnos las tradiciones para que se hagan cristianos gente no judía? No, primero se han de hacer judíos y después cristianos. Pedro y Pablo empezarán a entender, aunque a veces les costará, a Pedro le costará más que a Pablo, que todo el judaísmo era solo preparación a Cristo, pero que el judaísmo con Cristo ya deja de tener importancia. A partir de su muerte y resurrección se acaba todo el judaísmo. Jesús será el único que ha cumplido toda la ley y a partir de ese momento la ley judía cae. Lo único que se necesita es seguir a Cristo. Y las tradiciones valen en cuanto valen, pero no son lo importante. La tradición ha de ser Cristo. Y eso el Evangelio de hoy nos lo muestra pues especialmente. Porque si os fijáis no se habla para nada del judaísmo. Como el Padre me ha amado a mí, así os amo yo. Permaneced en mi amor. ¿Qué hemos de seguir para salvarnos? ¿Las tradiciones o a Cristo? Pues lo dice muy claro Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hemos de permanecer en el amor de Cristo, siguiendo lo que Él nos enseña. De ahí viene esa necesidad que encontraron los apóstoles y los evangelistas de escribir el Nuevo Testamento. No solo como un recuerdo de las cosas que se hicieron, sino porque allí está especialísimamente en los evangelios, pero no solo en los evangelios, toda la doctrina de Cristo, los mandamientos de Cristo, lo que Él enseña. Y el cristiano sin lo que Él enseña no se salva, porque no se salva por seguir una religión,
se salva por seguir a Cristo. No se salva por seguir unas tradiciones, sino por seguir la auténtica tradición que es Cristo. Esto que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que los papas han insistido tanto. La salvación está en Cristo, no en las tradiciones, en una persona que es persona divina, Dios que se hace hombre y nos enseña el camino. Por eso decimos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que da la vida con mayúsculas, la vida eterna, solo en Él. Por eso el cristiano ha de conocer a Cristo. Lo decía San Agustín, tantas veces repetido en todo el mundo. La ignorancia de las Escrituras, o sea, de los Evangelios, de las cartas del Nuevo Testamento, es ignorar a Cristo. Y sin Cristo no hay salvación posible. Por eso es tan importante conocer, amar, seguir a Cristo. Y eso quiere decir también estudiarlo, saber sus mandamientos. No los 700 mandamientos del Antiguo Testamento, sino lo que Cristo enseña para nuestra salvación. Es muy curioso cuando Jesús nos dice, de forma que uno se queda un poco parado al principio, nadie tiene amor más grande que el de dar la vida, que el que da la vida por sus amigos. Bien, Cristo ha dado la vida por nosotros. Bien, hasta ahí. Pero la segunda frase descoloca. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo? Claro, humanamente hablando eso es absurdo. Los amigos no son los que obedecen ciegamente al otro. Los amigos son aquellos que se tienen confianza. Pero en esta confianza, sabiendo que el amigo es Cristo, el Hijo de Dios, la auténtica confianza y amor a Cristo lleva a la obediencia. Así que sois mis amigos, dice Cristo, si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Porque Él lo puede decir, Él es el Hijo de Dios, Él es la autoridad suprema, Él es el único que nos marca lo que hemos de hacer. Pero eso a muchos les cuesta de entender. No, el mundo moderno les ha dicho, no, todo esto es esclavitud. Obedecer a alguien, no tenéis que obedecer a nadie, tenéis que ser libres. Y entonces empiezan a obedecer a todo el mundo, menos a Cristo. Esto me recuerda a aquella vez, hace años, cuando la Generalitat sacó un decreto en el que se protegía el sonido de las campanas. Imaginaros, se llamaba Bien Inmaterial de Cataluña, el sonido de las campanas. Bueno, pero que sí salió la noticia, pero en pequeño. Y un día me llama una señora del barrio y me dice, oiga, dejen de tocar las campanas porque me molestan, yo trabajo de noche. Y entonces tengo que dormir de día y me molestan las campanas, que vivo al lado de la parroquia. Bueno, un juez le habría dicho, usted ya sabía que allí había campanas cuando alquiló el piso. Y eso están desde mucho antes de la mayoría de los pisos de aquí. Y mucho antes de que usted naciera. Pero no. Se me puso pesada, que no podían estar las campanas. Y de repente le digo una tontería, que es la siguiente. Es que la Generalitat ha hecho bien inmaterial el sonido de las campanas. Y yo pensaba que me diría, ¿y a mí qué? Pues no. Ah, si lo ha dicho la Generalitat, entonces perdone, no. ¿Qué? Que una ley está por encima de las personas. Pues no. Pues esa es la mentalidad de muchos. Cristo no. Pero cualquier ley humana, cualquier cosa humana está por encima de todo. Cuando ese lugar está solo en Dios, estar por encima de todas las cosas. Y en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Él sí. Pero a Él no lo obedeceremos, porque Él es carca, es de otra época, es otra cosa. Nosotros somos modernos, nos dejamos llevar por todas las ideologías del momento. A esas sí que obedeceremos, porque nos hacen estar bien con nuestra sociedad, con nuestros amigos, con el qué dirán. Pues has perdido a Cristo y has perdido la salvación. Porque el único que tiene el derecho de ser obedecido de verdad, porque Él nos abre las puertas a la vida eterna, es Cristo. Amarlo a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, es lo que el Padre quiere.
Todo este mundo pasará, el amor a Dios no pasa. Todo acaba, Cristo continúa y nosotros continuaremos si estamos con Él. Muchas veces nos vendemos como hacía el patriarca, por un plato de lentejas. Vendió su primogenitura. Por las cosas del momento, del día, vendió su descendencia y su futuro. Y después quería recuperarlo. Y al final, no, si te vendes, estás vendido. Y estar vendido es estar acabado. Por eso, si uno se vende, para eso está el sacramento de la penitencia, para volver a Cristo, el único Señor, el único Salvador, el único que nos abre las puertas de nuevo a la vida eterna.